Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con las conferencias del día de hoy. A continuación tenemos las conferencias de síndrome de Sjögren, abordaje diagnóstico terapéutico por la doctora Cecilia Aznal, reumatóloga argentina. Esa conferencia será coordinada por el doctor Emilio Aroca y el doctor Andrés Zúñiga, miembros de nuestra sociedad y reumatólogos de Ecuador. Perfecto. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes la continuación de esta sesión, de esta tarde y noche en nuestro Congreso Ecuatoriano de Reumatología. Y me complace presentar nuestro siguiente tema, que es una puesta al día, un update de síndrome de Sjögren, el diagnóstico, tratamiento. Y va a estar a cargo de la doctora Cecilia Aznal, reumatóloga de la Argentina. Ella pues es docente en la Universidad de Buenos Aires, es médico del staff del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires y es autora de múltiples trabajos en reumatología. Doctora Cecilia, un gusto, un placer tenerla acá con nosotros en Ecuador. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología por la invitación. ¿Estoy bien? ¿Sigo? Bueno. Bueno, estaba agradeciendo la presentación y a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología por la invitación. Así que bueno, en los próximos minutos quiero compartirles algunas cuestiones de actualización y empezamos entonces. Bueno, para empezar les quiero... Ahí está, ahí tengo el puntero. Bueno, para empezar, no tengo conflictos de interés para esta presentación y queremos, por supuesto, siempre repasar que el Sjögren primario es, como definición, una enfermedad autoinmune que afecta fundamentalmente a las mucosas, pero tiene un componente sistémico que es muy importante en la enfermedad. Tiene una carga genética que se va conociendo cada vez más, tiene anticuerpos que son ampliamente conocidos y ahí hemos ido desarrollando una necesidad de realizar instrumentos de medición propios para poder monitorearla y hacer nuestros ensayos terapéuticos bien hechos. Fundamentalmente afecta a mujeres en la edad media y tiene una prevalencia de hasta un 1% en la población general. La característica clásica es la infiltración linfocítica de las glándulas exócrinas. Podemos ir viendo, por ejemplo, cómo desde fines del siglo XIX empezamos con descripciones de la queratitis que producía la enfermedad y cómo a lo largo de los años se fue perfeccionando la comprensión, incorporando el término Zika con las definiciones, empezando a ver la relación que esto tenía con el linfoma y todas las manifestaciones que también aparecían de modo sistémico. Y lo que vamos conociendo es que hay un enorme material genético que se activa o se reprime según factores extrínsecos e intrínsecos que van a ir definiendo la aparición y la forma de enfermedad en los distintos pacientes que la padecen. Por ejemplo, el transcriptoma de tejido de glándulas salivares menores y mayores en pacientes con Sjögren primario
es una característica que tiene características propias y bien diferenciales de los pacientes controles en estos estudios. Como también las citoquinas, como la CXCL13, que es una citoquina que empieza a estar, de la que estamos escuchando mucho porque estamos aprendiendo a conocerla, que al igual que otras como la CCR6 y el FCRLA4, que va a tener, digamos, un aumento en la concentración en las glándulas salivales de pacientes que tienen Sjögren con biopsia positiva versus los grupos que tienen Zika sin Sjögren o los que tienen Sjögren con biopsia negativa. Entonces, esta citoquina que les nombraba recién tiene un rol clave en el desarrollo y en la organización de los folículos linfoides. Y estos transcriptomas están influenciados por la presencia de los focos linfocíticos. Y a la vez podemos ir sabiendo que las vías de señalización del interferón y de las células B y T también están aumentados en concordancia con estos genes. Bueno, esto es como que uno necesita contar un poquito estos cambios que están viniendo porque tenemos que entender la parte, digamos, clínica y terapéutica desde el origen también a veces de la enfermedad. También por eso les estoy demorando un poquito la introducción con esto. Y también tenemos leucis nuevos, como por ejemplo en el año pasado en el EULAR se presentaron 10 genes nuevos, donde lo que hay es un polimorfismo de un nucleótido aislado que define que esta diferencia en un paciente que tiene la enfermedad de Sjögren de quien no la tiene. ¿Y cuál es el kit de acá de la cuestión? El ojo seco, la boca seca, el laboratorio y la biopsia. Entonces, bueno, después de haber armado y desarmado un par de veces las clases, voy a pecar de algunas cosas que ustedes, yo estoy segura que las saben, las voy a obviar, pero para poder tener tiempo de incorporar algunos otros datos. Bueno, es necesario mostrar una perforación, como en este caso de la córnea, una córnea derretida por la enfermedad de Sjögren, o una escleritis necrotizante, como en el caso de la foto de la derecha, para que realmente uno tome conciencia de la magnitud del problema. Se desarrollaron cuestionarios que los pacientes pueden autoadministrarse, que tiene una adaptación cultural hecha en Chile para el castellano, donde nosotros podemos pesquisar pacientes a través de esto, y no solamente pesquisar por el sí o no, sino que si se fijan abajo a la derecha, los pacientes normales, bueno, claramente tienen un puntaje muy bajo, pero hay un corte en leve, moderado y severo, y esto va a ser un corte que el EULAR usa ahora para las recomendaciones terapéuticas, así que es como que vamos tomando algunas cosas porque las vamos a necesitar después. Sabemos que los test que se usan siempre para evaluación de ojo seco y que la mayoría de los pacientes que ven los oftalmólogos con ojos secos no van a ser pacientes nuestros con síndrome de Sjögren, tienen estos mismos test que vamos a usar nosotros alterados, incluso cuando se los evalúa en distintos grupos etarios. Entonces un break-up time, un Schirmer van a ir siendo más patológico porque cada vez hay más pacientes con sequedad según aumente la edad. Los criterios de Vittori del 2002 ya nos hacían muchísimo hincapié en los síntomas oculares y en los métodos de diagnósticos de ojo seco para objetivarlo. Pero sin embargo, en los del Colegio Americano y la Liga Europea del año 2016 se reducen a los test objetivos. La parte sintomatológica se encontró que no aportaba un peso adicional para estos criterios y entonces vamos a tener estos test que ahora se los paso a describir. El test de Schirmer, que dijimos que, bueno, este es un clásico, ¿no es cierto? Tiene 5 milímetros o menos en 5 minutos para que sea considerado anormal. Y les puse también el break-up time porque nosotros en realidad recibimos pacientes que vienen por evaluación y diagnóstico de ojo seco. Si bien a nosotros el break-up time no nos significa nada a los fines de clasificación de la enfermedad, por ejemplo, pero fue parte de lo que se utilizó para el diagnóstico de los pacientes. Cuando el párpado barre la lágrima y deja este punteado que se fue secando, que aparece antes de los 5 segundos, es anormal. Y estos son los dos tests que son criterios de clasificación y son los que nos van a servir a nosotros también para los monitoreos terapéuticos después. Tenemos el Van Wisterbell, que es el clásico conocido como rosa de Bengala, pero que en muchos lugares la rosa de Bengala no se utiliza y además es bastante irritante para el ojo. Entonces es reemplazada por el verde de glisamina y entonces usamos, si esto es un ojo y esta es la córnea, la fluoresceína para el centro,
Para los lados nasales o temporales de la conjuntiva, el verde de lisamina cuando está disponible o la rosa de Bengala, y vamos a ver según no haya punteado por erosiones en estos tejidos, 0 cuando no hay, hasta cuando son confluentes, que es la ponderación máxima del test, con un máximo de 9 puntos, 3 por cada segmento. El test es positivo para diagnóstico de ojos secos si tiene un resultado de 4 o más. El Ocular Staining Score aporta, digamos, el concepto de la evaluación del método es el mismo, sencillamente lo que aporta es que va a contar en cada situación cuántos hay, cuántas erosiones hay, pero le va a agregar parches, si está en parches un punto, si está lesionada la pupila una, y si hay uno más filamentos, otro punto más. Entonces acá nosotros tenemos un score que entonces va a ser claramente más alto, hasta 12 para el caso del score máximo total, y en los criterios de clasificación del 2016 se encontró que el corte en 5 más puntos era el que íbamos a utilizar, aunque el test se consideraba positivo anteriormente con 3 puntos. Esto es un Ocular Staining Score. Acá nosotros vemos en la foto de arriba a la izquierda como el puntillado es escaso. Esto va a dar un 1 en la puntuación. En este aumenta el puntillado, diríamos que este es por el recuento es un 2, pero está afectada la pupila, sumamos un punto. Y aquí, que por el recuento son 3 puntos, pero hay confluencia y hay pupila, son 5. Esto es el verde de lisamina viendo la conjuntiva, acá abajo a la derecha, donde hay mayor lesión de la conjuntiva. Bueno, el otro gran protagonista, la boca seca. La boca seca también en los criterios de clasificación de Vitali están presentes con la sintomatología de la sequedad, con la tumefacción parotídea también y la necesidad de tragar líquidos cuando la comida es seca. Y también están claramente los test objetivos con la cialometría no estimulada, con los estudios de parótida de imágenes, que estos desaparecieron y queda solamente, no quedan ni síntomas ni los otros, y queda solamente la cialometría basal dentro de los criterios actuales. Y la cialografía y el centellograma quedarían solamente cuando uno necesita hacer diagnósticos diferenciales para estudiar la glándula. Bueno, del laboratorio, ¿cómo no mencionar el FAN? El FAN está en 3/4 partes de estos pacientes, y ojo que puede ser negativo cuando el RO que estamos midiendo corresponde al de los 52 kilodaltons. Ese en general no está reconocido en las placas. Lo más importante es que acá nosotros conozcamos nuestro laboratorio, qué es lo que nos mide. Si el laboratorio nosotros nos está midiendo con placas que son sensibles o no al RO52 y o al 60. Y en los patrones de HEP2, según el ANA Patterns, tenemos que la enfermedad de Sjögren va a presentar FAN nuclear, granulado y fino. Fíjense que cuando llegamos a este punto de definición, necesitamos un nivel de especialista que esté leyendo esto, con lo cual es probable que no en todos los lugares uno llegue a ser tan específico en la descripción. Acá hay algunas imágenes, lo que da este moteado fino tiene que ver con que los nucleolos pueden no teñirse, y entonces tenemos todas estas imágenes, estos puntillados, que tienen que ver con eso. Bueno, y después el anti-RO, que tenemos estas dos versiones según las podamos diferenciar en las distintas placas en las que se haga el análisis, que va a tener algunas diferencias. Por ejemplo, el RO aparece más frecuentemente. Si analizamos en este estudio donde había 13.000 pacientes testeados para FAN con más de 7.800 que eran positivos y casi 400 tenían anticuerpos para el RO52 y o el 60, vemos cómo el 52 fue el más frecuente y después hay distintas asociaciones. La que a nosotros nos importa cuando pensamos en Sjögren es la que tiene el RO52 positivo y el RO60 positivo. Cuando están los dos, esto es más específico de la enfermedad de Sjögren. Al punto que, si nosotros comparamos 52 positivo, 60 negativo versus positivo,
tenemos un OR de 0,1 para Sjögren. Y si lo hacemos a la inversa, positivo-positivo, Rho 52 negativo, Rho 60 positivo, nos da un OR de 4,2. Así que en la presencia de las dos versiones del Rho son relevantes para el diagnóstico. El SSB o LA desapareció de los criterios nuevos porque el hecho de que está relacionado siempre al Rho, particularmente al Rho 60, hacía que no agregara ni sensibilidad ni especificidad a los test. Así que bueno, está presente en 1/3 de los pacientes, puede ser de utilidad en algunas ocasiones que lo pidamos, pero bueno, les voy adelantando esto de los criterios. Factor reumatoideo en la mitad de los pacientes, particularmente en los pacientes que tienen crioglobulinemia. Y la biopsia, que es probablemente el gran protagonista en la enfermedad, es en realidad una técnica que puede realizarse en el consultorio, en un sillón de odontólogo, con lo cual es una técnica sencilla, se obtienen las glándulas del labio inferior y las recomendaciones del EULAR es que sean por lo menos 4 o 6 si son pequeñas, para que tengamos por lo menos 8 milímetros para hacer nuestra evaluación diagnóstica. Y fíjense que desde el año 1968, Chisholm y Mason hicieron la descripción de la técnica y la clasificación. Y fíjense, bueno, ellos hacen un ojal bien amplio, de 3 centímetros por 0,75. Yo la verdad que cuando biopsio con un ojal bastante más pequeño y lo voy ampliando si me hace falta. Soy un poco más mezquina con la incisión. Pero bueno, eso creo que va dependiendo de cada paciente que uno biopsia. El grado 3 es el que tiene un foco. A partir de acá es cuando la biopsia es positiva para Sjögren. Y el grado 4 es que tiene más de un foco. Y un foco quiere decir 50 o más linfocitos y osteocitos que están juntos en ese tejido. Ahora, nosotros empezamos a ver y a conocer desde la cohorte SICA cómo se comportaban las distintas biopsias con los fenotipos de los pacientes. Y entonces empezamos a ver, en función del foco score, donde nos empezó a importar no solamente que hubiera uno o que hubiera más, sino cuántos había de foco score, y empezamos a ver cómo había asociaciones estadísticamente significativas cuando testeábamos anticuerpos con foco score. Fíjense, las P quedan bajísimas. No tuvimos asociación con los síntomas de boca seca, pero volvió a haber asociación con los síntomas oculares. Con lo cual, el foco score es un valor relevante. Como también lo es los centros germinales dentro de la biopsia, acá tenemos 2 centros germinales que tienen también relevancia porque se van a asociar algunas características especiales, como por ejemplo, los pacientes tienen más foco score, tienen más positividad de anticuerpos y tienen aumento de riesgo de linfoma. Si lo vemos desde el valor predictivo positivo, está en 14, y el valor predictivo negativo, cuando los centros germinales no están, es de 99%. Y 1/4 de los pacientes van a tener biopsias con centros germinales. Bueno, acá vemos cómo se relaciona el foco score y cómo aumenta el foco score. Esto es una revisión sistemática con metaanálisis en relación a los centros germinales francamente aumentados. También acá, entonces, vemos el Rho y el LA, lo mismo, siempre a la derecha del 0 como línea de no efecto, en el análisis del metaanálisis, y vemos claramente mayor foco score, mayor presencia de los anticuerpos. Bueno, esto solamente lo ponía como para contarles un poquito. Nosotros tenemos bastante experiencia en la realización de biopsia. Tenemos presentados un par de pósters en los congresos argentinos. Y una de las cosas que quería contarles es que es un procedimiento seguro. Nosotros tenemos reportado una sola complicación, que fue un hematoma en el labio de un paciente en una serie de 100 biopsias consecutivas, que es un hematoma que resolvió sin complicaciones. Y después también presentamos en un trabajo posterior, donde ya teníamos 168 biopsias, presentamos como para ver cómo estábamos en cuestión de
de relación con anticuerpos, por ejemplo, y los criterios 2002-2016, pero bueno, no viene al caso entrar en detalles. Pero sí que vayamos viendo un poquito qué fue pasando con los criterios de clasificación. Inicialmente, bueno, teníamos mucha clínica ocular, la patología, se fueron incorporando los componentes de laboratorio para la conformación de los criterios de clasificación. Bueno, los de Vitali, que prácticamente ya se los mencioné todos, pero quiero detenerme en estos que son los nuevos y con los que se está trabajando en todos los estudios que se está haciendo, donde tenemos un primer punto, que es la glándula salival. Biopsia de glándula salival con foco score de por lo menos 1 en 4 milímetros cuadrados. Esto da un peso de 3, lo mismo que da el anti-ROD. Y después tenemos 3 puntos. Objetivos de medición, el Ocular Staining Score con 5 puntos o más, el Van Listerberg con 4 puntos o más, siempre por lo menos esto se evalúa en un ojo, el test de Schirmer, menos de 5 milímetros en 5 minutos, lo mismo que el otro, por lo menos en un ojo, también un punto cada uno, y la cielometría no estimulada, otro punto. Los pacientes con 4 o más puntos de esta clasificación tienen una sensibilidad del 96% y una especificidad del 95%, son altísimas. Así que la verdad, esto para clasificación funciona bárbaro. Y fíjense cómo viene metiéndose al galope la ecografía en los criterios diagnósticos. Un montón de publicaciones desde la publicación de estos criterios nuevos, al punto que hay una propuesta de modificación de los criterios del 2016 incorporando con un punto a la ecografía con un método diagnóstico. ¿Y a qué viene esto? Bueno, una de las cosas que justifican es, y esto les traigo acá un trabajo que se presentó en el Laular del año pasado, las imágenes serían de todas las evaluaciones que venimos hablando, las únicas que podrían predecir el resultado de la biopsia. Si nosotros vemos los resultados de laboratorio, de la cielometría, de los test de Zika, ninguno tiene capacidad para predecir el resultado de la biopsia. Acá tenemos el modo B, donde vemos la anatomía de la glándula normal en el 0, hasta las glándulas cómo se va distorsionando hasta llegar al grado 4 con múltiples áreas hipocogénicas, degeneración adiposa, atrofia glandular. Bueno, este sería el punto más agredido de la glándula por la enfermedad. Y en este caso, para este trabajo, adicionan la elastografía como medición también en las glándulas salivales mayores. Y ellos, bueno, van calculando en las curvas ROC cuánto tiene que ser el valor de corte para poder hacer una relación con los pacientes que tienen un foco score de 1 o más. Y se encuentran con que si el paciente tiene más de 30 capas en la elastografía y tiene más de 9 en el score, el valor predictivo positivo de que estos pacientes tengan una biopsia positiva para Sjögren es del 96%. Si esto es menos de 6 en el modo B y menos de 30 en el kappa, tienen un valor predictivo negativo de 97%, con lo cual podríamos no biopsiar a un montón de pacientes que tienen un bajo pretest diagnóstico. Y en el medio, por supuesto, es donde es difícil predecir y donde sigue teniendo lugar la biopsia. Así que, bueno, esto es como para empezar a mirarlo porque ya está. Ahora, ustedes fíjense que yo les presenté a la enfermedad de Sjögren como una enfermedad sistémica. ¿De dónde está lo sistémico? Clasificamos la enfermedad sin nada sistémico. Entonces, bueno, está bien el laboratorio, pero realmente ahí creo que merece que uno, sin temor a ser redundante, recuerde que son criterios de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Claramente vamos a ir viendo ahora de una manera que quise ordenarlos y acá mantengo los dominios como los va a evaluar una de las herramientas de actividad de la enfermedad que se les da.
y que cualquier órgano, cualquier tejido va a poder afectarse en esta enfermedad. Entonces, fíjense que dentro de las manifestaciones sistémicas, entonces tenemos manifestaciones constitucionales, linfadenopatías, renales, articulares, cutáneos, sistema nervioso central, las glándulas, por supuesto, salivales y lagrimales, tórax, hematológico, biológico, muscular, neuropatías periféricas. Y uno se pone frente a esta enorme cantidad de síntomas y signos de estas enfermedades y uno empieza a recordar, ¿no? Yo cuando preparaba esta presentación me acordaba de una paciente de 18 años que vino a consultarme por un Raynaud. Le pido algunas cosas para hacerla corta. A los 10 días me llaman de unidad de terapia intensiva. La paciente estaba con una acidosis tubular renal, una parálisis de estas por hipocalemia severa, internada. O sea, ella debuta, ¿sí?, con una manifestación, con una complicación de una manifestación renal. Y entonces, ¿qué tenía para clasificar como Sjögren? El RO. Era todo lo que tenía. Después, por supuesto, pasa el tiempo y los pacientes van sumando criterios. Pero, ¿quién no tuvo un paciente que recibió por una neuropatía periférica, que hubo que evaluarla como diagnósticos diferenciales y que este fue el debut del paciente y que después terminamos con otras cosas? Que probablemente no clasifiquen en muchos casos, ¿no es cierto? Pero bueno, y aparte de esto, como si fuera poco, están las manifestaciones clínicas que quedan fuera del SDAI. Estas son manifestaciones que son menos específicas y que son menos frecuentes y que, bueno, nosotros las conocemos. Por ejemplo, el Raynaud. El Raynaud está presente en un grupo de pacientes hasta en un 15%. Entonces, la verdad que hay otras manifestaciones que también vamos a ver. Se me ocurrió mezclar un poquito con clinimetría, porque cuando uno habla de diagnóstico y de tratamiento, el hablar sobre todo viene haciendo mucho hincapié en estas mediciones objetivas, y esto es lo que usa para monitoreo también. Entonces, les quería contar que en fatiga, en realidad, lo mismo que en calidad de vida, vamos a usar los mismos cuestionarios de siempre, el SF36, VAS, FACIT, etcétera, pero el SICA requiere evaluaciones particulares. Y acá nosotros tenemos el SPRIT como el test que va a reunir los 3 temas que nosotros queremos evaluar acá, que son la sequedad, el dolor y la fatiga, en un solo instrumento. Teníamos el SSI, el SICA Symptoms Inventory, que medía el SICA claramente, y el ProFat para fatiga. Pero el SPRIT puede representar a los 3 elementos que necesitamos en este campo. Y en cuanto a actividad, el SDAI fue el que se impuso con esta clasificación muy ordenada de dominios, y dentro de cada dominio cómo ponderar a cada uno para poder aclararlo. Y después de daño también tenemos un score que hoy va a venir poco y nada al caso. Bueno, estos índices de actividad, les empiezo contando del SPRIT. Se usó como gol estándar la evaluación global del paciente de su enfermedad, y nosotros sabemos que la correlación de los síntomas con las mediciones objetivas muchas veces son pobres. Entonces, bueno, este score es como que este instrumento nos permite puntualizar bien y en un solo número estas evaluaciones de los pacientes. Y es muy fácil porque son 3 preguntas que tienen que ver con las últimas 2 semanas, desde el momento que se le hace la pregunta al paciente, o que el paciente contesta solo. Digamos, esto se puede hacer como el paciente mismo. 2 semanas para atrás, evalúa cómo se sintió. Marca de 0 a 10 un número. 0 es nada, 10 lo máximo que se puede imaginar, para sequedad, para fatiga y para dolor. Y entonces se suman los resultados de los 3, se dividen por 3 y tenemos el resultado de la SPRIT. Así que es súper fácil, esto lo podemos hacer siempre en el consultorio. ¿Qué cortes usamos? Bueno, nosotros sabemos que menos de 5 es un estado aceptable para el paciente. 5 más ya es un paciente que está con una sintomatología que le afecta en su cotidianeidad de vida.
Y por otra parte también se definió cuánto es clínicamente relevante si mejora, porque si esto lo vamos a usar como un instrumento en evaluación de drogas, por ejemplo, tenemos que saber a cuánto darle valor. Y se considera que lo mínimo que nosotros tenemos que tener es mejoría de un punto o de un 15%. Bueno, el gran protagonista de esto es el SDAI. El SDAI tiene 12 dominios. En estos 12 dominios, entonces, reúne todas las características clínicas y vamos a describirlas un poco mejor, siempre y cuando sean solo referidas al Sjögren primer. Va a necesitar excluirse todo lo que dure más de 12 meses, porque en ese caso va a pasar a lo que es determinación de daño, y tenemos que recordar que vamos a necesitar laboratorio, como valores de complemento, hemograma, crioglobulinas, dosaje de gamas, monoclonales y enzimas para poder completar todos los dominios. Bueno, yo no les voy a dar los 12 porque podría llegar a ser una clase entera, digamos, pero que sí que nos quede el concepto, ¿no es cierto? Porque de alguna manera esto que está puesto acá es lo que tiene de manifestación clínica un paciente que tiene Sjögren. Entonces, hablamos de síntomas constitucionales y tenemos la fiebre, tenemos los sudores nocturnos y tenemos la pérdida de peso. Fíjense cómo se maneja, ¿no es cierto? Si no hay nada, vale 0. Ahora, si la fiebre es leve o es intermitente y lo mismo que la pérdida de peso no supera el 10%, bueno, estamos en un valor de actividad bajo y se le asignan 3 puntos. Pero si la fiebre es superior a 38,5, la sudoración es intensa, la pérdida de peso es mayor de 10%, esto ya es una actividad moderada y se pondera con 6 puntos. Ahora, si el paciente está infectado, la fiebre no cuenta, claramente. Bueno, después tenemos la linfadenopatía y el linfoma. Acá es el dominio donde nosotros ponderamos el linfoma, y entonces fíjense que si el paciente tiene un linfoma, alta actividad y va a estar dada con 12 puntos. O sea, acá en esto tenemos posibilidad de poner 12 puntos, el doble de lo que pusimos en el dominio anterior. Pero claro, si teníamos linfadenopatías que no eran tan grandes, era solo 4, y si teníamos un vaso aumentado, es una cosa más intermedia, son 8 puntos. Bueno, así podemos seguir. Vamos a buscar alguna, por ejemplo, bueno, les quería decir lo de las articulaciones, el recuento es sobre 28, o igual que el DAS, con lo cual esto es para tener en cuenta también como dato accesorio, digamos. Para la piel, la división de superficie corporal, como conocemos del lupus también, o de otras enfermedades, también se mantiene esta distribución, que también es práctica para esta ponderación de que si la afectación es moderada, leve, severa. La parte pulmonar, por ejemplo, fíjense que puede llegar a ponderar 15 puntos cuando nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedad intersticial, que tiene disnea, que tiene la alteración a nivel de, bueno, por supuesto, métodos objetivos como la tomografía o de LSO menor de 40. Entonces, fíjense cómo tiene todo un sentido muy práctico y muy clínico. Ninguno de los scores nos pide, nadie nos pide que para hacer estas definiciones de score nosotros le pidamos todo a los pacientes, sino que uno irá pidiendo en función de las características de lo que presenta el paciente. Y si el paciente no tiene compromiso clínico, uno no necesita hacer absolutamente más nada para completar ese dominio. Pondrá 0 y punto. O sea, si yo tengo un paciente que no tiene síntomas respiratorios, tiene un examen físico normal, quedé en el 0, no sigo con otra cosa. Bueno, seguimos con el renal, lo mismo 15 puntos, el nivel máximo cuando hay glomerulonefritis, etcétera. Pero bueno, si teníamos alteraciones en la orina, sin que tuviéramos repercusión en la función o patologías definidas, el paciente puntúa 5 puntos en actividad. Para muscular, para neuropatías periféricas, acá vamos a necesitar seguramente los test más específicos, por supuesto,
Acá habrá que pensar si se hace una biopsia del nervio periférico, del electromiograma, sistema nervioso central, lo mismo. La parte hematológica, acá sin duda, es una de las cosas que necesitan indiscutiblemente el laboratorio complementario. Esto debe pedirse, esto tiene que estar, digamos, siempre, lo mismo que el dominio biológico, porque no hay otra manera que dosarlo, y entonces necesitamos saber si el paciente tiene un consumo de complementos, si tiene hipergamas y si tiene crioglobulinas. Esto define un poco parte del estado clínico del paciente y se constituyen como pronóstico también, así que son relevantes. Así que podemos decir que el SDAI se convirtió en el gol estándar para medir la actividad del Sjögren primario, y también tiene estos biomarcadores. Correlaciona bien con biomarcadores de células B como la beta-2 microglobulina, y se utiliza claramente en los ensayos clínicos de hoy en día. Así que a mí me parece importante que uno lo conozca, porque todo lo que uno lee y va a seguir leyendo en los próximos años por lo menos, va a estar medido con el SDAI. Y entonces con el SDAI ya se están planteando los ensayos clínicos como objetivos, digamos, cuántos puntos baja del SDAI, cuál es el porcentaje, si el paciente llega a un SDAI menor de tanto, comienzan a constituirse como objetivos primarios de estudios de Sjögren. La actividad moderada entonces es 5 más puntos, y la mejoría clínicamente significativa está dada con una disminución de por lo menos 3 puntos. Hay una validación argentina para el SDAI, y también les quiero mostrar el Clean SDAI porque, bueno, hay circunstancias donde habrá lugares que tienen dificultades para la medición de los scores biológicos, y entonces en estos casos el score biológico en el Clean SDAI no se hace. Hay una pequeña diferencia en cómo se ponderan distintos dominios, pero es un elemento muy útil. Esto es medio redundante, y tenemos una validación argentina también para el Clean SDAI. Acá yo las tengo que nombrar, porque acá están dos amigas mías, Papacidero, a la que le robé un par de diapositivas, y Anastasia Seco, con quien compartimos la coordinación del grupo de estudio de Sjögren de la SAR. Bueno, y esto que lo vi en el Congreso del Aular, así que está medio robado, esto también está en prensa, según como lo presentaron. Es muy interesante porque hacen como un índice compuesto, donde mezclan la actividad sistémica de la enfermedad con el Clean SDAI, hacen con el SPRI los PRO de Zika, dolor y fatiga, hacen con el Schirmer y el OSS los test de lágrimas, la celometría basal para la parte de la serostomía, y las evaluaciones serológicas. Y entonces hacen con este índice y lo vuelven a aplicar y juegan un poco con algunos estudios que ya están hechos y cómo permite discriminar mejor algunas áreas de respuesta que utilizando solamente el SDAI y el SPRI a lo mejor no se podía hacer. Así que, bueno, ya espero que lo leamos pronto en alguna revista porque me parece que es promisorio. El índice de daño, solo para tener algunas ideas: dominio ocular, por ejemplo, cicatrices corneales, pérdidas dentarias para el dominio oral, artritis erosiva, que es muy poco frecuente en el Sjögren, pero bueno, puede ocurrir como daño, fibrosis pulmonar. Así que hay algunas, digamos, está también muy bien descrito todas las determinaciones que tenemos que ponderar para evaluar esto, y el score va de 0 a 27. Ustedes ven que algunos ítems están con asterisco, estos se consignan pero no se puntúan en el score total, como por ejemplo las cataratas. Y agregaría, digamos, que a 10 años los pacientes, la mitad de los pacientes van a tener alguna forma de daño. La mayoría de ellos el daño los va a tener a nivel ocular, parotidio, o va a ser linfoma.
pero el daño no correlaciona con la muerte, así que en ese punto es importante. Hay algunas situaciones particulares, como por ejemplo los pacientes que son seronegativos, o sea que fueron positivos por biopsia y por los test Zika que se aplicaron, pero estos pacientes se comportan con menor prevalencia de gamapatías, menor consumo de C4, menor linfoma. Y cuando son cuádruple negativos pasa lo mismo, tienen menos linfadenopatías crónicas y tienen menos linfoma. Estos alcanzan el 10% de la población. Hay algunas asociaciones de autoanticuerpos y manifestaciones clínicas que a mí me parecen hasta acá bastante poco claras o definitorias como para que valga la pena nombrarlas mucho, pero se escribe bastante sobre esto, por eso se los muestro. Y después, según el sexo, los varones tienen más linfoma, es una de las características junto con la mayor presencia del anticuerpo LA, y tienen menos Zika. La edad de inicio antes de los 35 años también da algunas características como menor Zika, pero más linfoma. Así que esto también es una característica. Nosotros lo revisamos en una presentación que hicimos con el grupo de estudio. Tuvimos menos Zika también, tuvimos más compromiso renal y tuvimos menos compromiso respiratorio y sistema nervioso periférico, lo mismo que mostró el grupo italiano griego. Bueno, en los mayores de 65 años también vuelve a aumentar el linfoma, así que por distintos motivos las poblaciones de menos de 35 o más de 65, que son un tercio de los pacientes con Sjögren, tienen mayor probabilidad de linfoma. Las crioglobulinemias, por supuesto, son un grupo particular que tienen más vasculitis, tienen más linfoma de hecho. Así que para factores de riesgo vamos diciendo que la edad de inicio antes de los 35 o más de 65, ser varón, obtener crioglobulinas, y en el caso de las determinaciones clínicas también las adenopatías, la púrpura, en el laboratorio el consumo de C4, las gamapatías monoclonales, los centros terminales, el foco score igual o mayor de 3 y los BAF aumentado, por ejemplo, actualmente. Así que bueno, algo más de estratificaciones, pero vamos a ir al tratamiento. Entonces siempre es lindo cuando uno habla de tratamiento volver a mirar esto de fisiopatogenia, ¿no? Acá nosotros tendríamos que tener una línea, porque esto justamente es una línea de células epiteliales, y entonces nosotros sabemos que todo lo que ocurre del epitelio para afuera, bueno, va a requerir mucolíticos, secretagogos, lágrimas, saliva artificial, y el resto va a depender de toda esta activación de las células B fundamentalmente. Bueno, les voy a contar un poco, generalidades, siempre vacunar, que cesen de fumar si estaban fumando, dietas más saludables, uso de lágrimas artificiales, saliva y evitar los anticolinérgicos. Cuando me puse a mirar en el UpToDate, como para repasar y plasmarlo un poco acá, siempre me impresiona la cantidad de drogas que pueden aumentar la sequedad de los pacientes. Fíjense, van desde antihistamínicos para disfunción de la vejiga, para pacientes con incontinencia como la darifenacina, los espasmolíticos y los psicotrópicos ni hablar. Había 2 páginas más que, para no ser redundante, porque esto es un dato que lo sacan de cualquier lado, y se me ocurrió que lo que más me gustó como para organizar el tratamiento en pocos minutos es seguir las recomendaciones de Aular, que tiene 2 partes. Una parte es el Zika, y el Zika parte de la sequedad oral. Y fíjense entonces qué es lo que hace, y ahora reunimos un poco por qué les fui mechando como meché algunas cosas en la presentación. Partimos de la cielometría basal, no estimulada. Si no es patológica no hacemos nada. Pero si es patológica, lo primero que hacen es estimularla. Entonces, si es estimulada, que es con chicle, con cítricos, con los caramelos de limón, etcétera, etcétera, esto se normaliza, esto es leve, seguimos no farmacológico. Pero si esto no se normaliza, entonces acá empiezo a sumar algunas cosas como que tengo disponible. Claramente la pilocarpina es una de las que está más disponible.
cevimelamine, que nosotros no utilizamos, no tenemos, pero está descrito. Y, por supuesto, mucolíticos también pueden ayudar a veces como terapia de rescate, y los sustitutos de saliva para los grados más severos. Bueno, la verdad que nosotros mucho no lo ponemos en práctica esto, pero me parece que está muy bueno para poder objetivar estas respuestas a los tratamientos. La sequedad ocular pasa algo parecido, y acá entonces está el Ocular Staining Score, si es menor a 5 o mayor a 5, y que era el de la sequedad, el autocuestionario de los pacientes, que también acá hay un punto de corte en 33, que era cuando son o no severos. Entonces acá vamos también viendo si son pacientes que hacen queratoconjuntivitis no severas o hacen queratitis severas, y van, digamos, sumando de las lágrimas, los geles, a corticoides tópicos, a usar ciclosporina A usar como rescate recién estos sueros autólogos o agonistas muscarínicos. Y en último punto, la inserción de los plaques en las glándulas, en el conducto lagrimal, es un buen recurso también. Nosotros en el hospital eso lo usamos bastante. Bueno, y después drogas en general, la hidroxicloroquina, que no mostró mejoría, el resto como cosa general, y el resto para cada dominio, fíjense, se vuelve a hacer lo mismo. Si es sintomático, empezar lentamente, me parece como para rescatar, voy a nombrar algunos nada más, porque en realidad cada dominio en sí mismo sería una charla. Por ejemplo, el aumento de las parótidas, si es agudo, empezamos con antiinflamatorios, corticoides hasta 20 miligramos día, primera semana, taperina hasta terminar la segunda, y si no, ojo, puede ser un linfoma. Ese es el mejor mensaje. Si tengo que usar rescate porque no lo era, porque no había otra causa, bueno, otras drogas como por ejemplo rituximab. Para el compromiso articular es básicamente los antiinflamatorios, hidroxicloroquina, y también usamos metotrexate, por supuesto, cuando la sinovitis compromete mayor cantidad de articulaciones o es más severa. El tipo de compromiso en la piel también va a ser diferente según la manifestación que tengamos, lo mismo a nivel pulmonar. Siempre tenemos, ¿no es cierto?, algo con corticoides a distintas dosis, y después vamos subiendo a ciclophosphamida o rituximab en este caso. En el caso del compromiso renal también está el recambio plasmático, incluido en las terapias de rescate. Los pulsos de corticoides también, y el cambio de plasma para las neuropatías que funcionen bien. Bueno, y así seguimos, digamos, con cada dominio. Nosotros presentamos un trabajo donde encontramos que nosotros nos fue bien con los pacientes que usaban hidroxi respecto de los que no lo usaban para las manifestaciones extraarticulares, pero claramente necesitábamos hacer algo no tan observacional, sino con otra complejidad para que pudiéramos tener mejor valor. Y Analumab sigue en carrera como droga dentro de los mecanismos dual anti-BAFF. Abatacept tuvo trials negativos para endpoint primarios de enfermedad sistémica. No le fue nada mal al hidroxi con leflunomida como asociación en estos tratamientos en el estudio Utrecht. El belimumab tiene buenas respuestas en el componente biológico, en los endpoints primarios de los estudios que se hicieron. Y se empieza, bueno, tenemos una larga lista de algunos trials negativos concluidos como tocilizumab, por ejemplo. Y les quería contar que de los inhibidores de JAK hay dos estudios bueno, uno que está en marcha todavía, que es el de tofacitinib, y baricitinib, que hizo una prueba exploratoria que terminó recién, así que todavía no hay resultados. Así que bueno, con esto termino y espero que salgan algunas preguntas para poder contarles algunas otras cosas que claramente por el tiempo
no alcanzaba para poder contarles todo lo que me hubiera gustado contar, pero bueno, pretendía dar un poco este panorama de poder hacer un enfoque más global de las cosas que nos son útiles al momento de leer los ensayos clínicos y los estudios farmacológicos que nos están presentando. Bueno, muchas gracias. A ver. Bueno, se supone que Andrés también está acá, no sé si para que se integre. Aquí estoy. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Bien. Todo un desafío poder meter el tiempo, ¿no? Si nos dicen cuándo podemos empezar con las preguntas o con los comentarios. Bueno. Andrés, dale, si tienes alguna pregunta o algún comentario, que yo acá tengo 3 preguntas. 2 en realidad. Me llama la atención ahora el aumento de las neuropatías periféricas en grupos, que ha aumentado la prevalencia respecto a lo que conocíamos. No te escuché, perdona. Sí, que me llama la atención el aumento de la prevalencia de neuropatías periféricas en lupus debido a que podemos detectar de manera más precoz y de manera más sensible la neuropatía de fibra fina. Y por ahí me he tocado con algún paso algunos casos de Sjögren que por ahí han sido etiquetados de fibromialgia y resulta que el ANA era negativo, pero el ROILA era positivo, el complemento está bajo y son pacientes que por ahí llevan años. Y ya las inmunoglobulinas no les han hecho nada. ¿Qué recomendarían a estos pacientes en las que prácticamente el diagnóstico es bastante tardío y lo que predomina es el dolor? Ahí, digamos, si vos ya hiciste, vos evaluaste al paciente, tenés el diagnóstico. Y todo lo que vos tenés del arsenal terapéutico lo utilizaste y no tuviste respuesta terapéutica, lamentablemente lo que te queda es el manejo del dolor. Y ahí en ese caso del manejo del dolor vas a tener que utilizar pregabalina, gabapentin, vas a tener que recurrir a este tipo de drogas, al ácido tióptico también se utiliza. Yo creo que en la medida que nosotros podamos seguir interactuando, por ejemplo, con los neurólogos y que al neurólogo vos le des una respuesta y en cuanto a la evaluación, el día que vio la primer biopsia positiva en un paciente que te mandó, va a seguir derivándote para que evalúes, porque yo me acuerdo cuando nosotros hablábamos de esto hace 5 años, no te digo mucho más, parecía como que estábamos locos, pero entre que tenés laboratorios que detectan mejor, y entonces vos vas a pesquisar y vas a tener soportes objetivos, porque parece que la clínica no alcanza siempre, que tu anamnesis y tu examen físico a veces parecieran que necesitan de la prueba objetiva para poner en la mesa, ¿no es cierto? Entonces cada vez estos errores diagnósticos, porque sin duda lo que vos me contás es un error diagnóstico, van a ser cada vez menos. No están tan difundidos los estudios de fibra fina todavía. Lo que sí está difundiéndose
Es el concepto, por lo menos. Entonces, por lo menos ya no te dicen, no tiene una neuropatía porque el electromiograma dio normal. Ya por lo menos aparece y empiezan a aparecer algunas otras pruebas, o por lo menos algunos lugares donde vos podés referir a tu paciente para poder hacer estas evaluaciones. Entonces, como decía la doctora Porrini, que era una divina profesora nuestra, decía, yo de chiquito le dijeron que era fibromialgia y no le pidieron ni un fan. Entonces, bueno, ojo porque hay fibromialgias pero fibromialgias que son secundarias, porque acá también la fibromialgia aparece como un componente secundario a la patología del paciente, pero ese es otro cantar. Gracias. No, de nada. Doctora, tengo una pregunta. Gracias por la pregunta, en realidad, porque son de las cosas que no me podía extender, ¿no? Tengo una pregunta de parte del doctor Iván Moreno que nos pregunta ¿cuáles son los parámetros o cuáles son el grupo de pacientes a los cuales tenemos que estar muy alerta que tienen Sjögren y que pueden desarrollar o están en presencia de un linfoma? Bueno, yo creo que acá lo primero es que cuando nosotros revisamos al paciente, nosotros tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a buscar. Entonces, en este paciente que a lo mejor viene y se te queja por la sequedad, no solo vas a recorrer los tejidos que pueden estar secos, sino que te tenés que acordar de revisarle los ganglios, tenés que ir a buscar el vaso, tenés que prestar atención a todo eso. Y como les contaba en un par de diapos que puse, ojo, el paciente que tiene un foco SPOR de 3 o más, o que tenía centros germinales de su biopsia, ese paciente tiene que tener una cruz grande, tiene que tener alguna forma de alarma en la historia clínica, porque ese paciente es el que más riesgo tiene. Y tiene, con centros germinales solo, ya tiene un 15% más de valor predictivo de hacerlo. Entonces, si debutó antes de los 35, si debutó después de los 65, si es varón, si tiene positividad para todos los anticuerpos, si tiene centros germinales y si tiene foco SPOR de 3 o más, ese paciente es una alarma permanente. La otra es la persistencia de las carótidas, ¿no es cierto?, tumefactas, esa el paciente que te persiste y bueno, hay que ir a evaluarlo, ¿sí? Bien, yo tengo otra pregunta acá del auditorio. Nos preguntan, le voy a hacer en una pregunta 2 temas. ¿Cuál es su experiencia? Primero me preguntan sobre ciclosporina y sobre también rituximab en el tratamiento del síndrome de Sjögren. ¿Cuál es su experiencia con estos 2 fármacos? Con ciclosporina es escasa. Ciclosporina, he tenido pacientes que con los oftalmólogos hemos usado ciclosporina de modo tópico y con algunos nos ha ido bien y con otros han tenido muchísima irritación por la gota, por cómo viene la gota. Así que es parcial. En forma sistémica, yo la ciclosporina de Sjögren no la he usado nunca. Es una droga que hay que aprender a usarla, tienen el tema de la hipertensión, es una droga que hay que saber usarla. No la he usado nunca, la verdad que sí he usado mucho rituximab y me resulta una maravilla. La indicación, por ejemplo, de las plaquetopenias severas del Sjögren, es fabuloso lo que hace el rituximab. Y siempre llama la atención porque fíjate, no daba para que yo pusiera todos los trials, pero los trials de Rituxi no dan. Y no dan probablemente porque estamos viviendo mal, como nos pasa a veces con lupus, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, estos scores que estamos usando no llegan a pescar o porque en el ensayo clínico el paciente tenía un SDAI demasiado bajo. Entonces no se llegan a ver las diferencias que nosotros querríamos ver, pero en la práctica individual, a cualquier reumatólogo que vos le preguntás que ha tenido ocasión en estos pacientes severos de usar estas drogas, y alguna buena experiencia le deja, así que mi experiencia es buena. Muy bien.